Intersección de recta y superficie cónica. Sea la recta de la figura de la izquierda en el espacio, en un esquema espacial R mayúscula, y sea un cono, en este caso de revolución recto, de vértice V. Queremos hallar los puntos de intersección de esa recta con esa superficie cónica. Habrá un punto de entrada y un punto de salida. En general, siempre que hayamos intersección de recta y cualquier superficie, bien sea plano o cualquier otro tipo de superficie, vamos a considerar un plano que contenga la recta. Cuando hacíamos intersección de recta y plano, el plano más cómodo era para contener a la recta R era el proyectante. Pero en este caso no nos va a convenir utilizar un proyectante, porque como luego hay que hallar la intersección de ese plano con la superficie, en este caso con el cono, en general la intersección de un plano genérico con un cono es una cónica, es decir, una elipse, parábola, hipérbola, cuyos puntos son incómodos e inexactos luego a la hora de obtener el corte de la recta con esa curva. Por eso es por lo que en el caso del cono vamos a hallar un plano definido que contenga la recta y además al punto V. ¿Qué ventajas tiene que el plano auxiliar contenga el punto V? Pues que la sección que un plano que pasa por un vértice de un cono a ese cono está constituido por dos generatrices que son rápidas y exactas de obtener. Por eso el plano auxiliar que vamos a tomar va a ser un plano que conteniendo la recta R, eso es evidente puesto que los puntos buscados tienen que ser de la recta R, pues va a ser un plano que conteniendo la recta R también contenga al punto V. Una vez que tengamos ese plano, hallaremos la intersección del mismo con la superficie, en este caso con el cono. Esa intersección o esa sección estará constituida por dos generatrices y los cortes de esas generatrices con la recta R serán los puntos de intersección buscados. Se recordará que para hallar para hallar un plano definido por una recta y un punto, una de las cosas que podemos hacer es trazar por el vértice del cono, en ese caso por el punto, una paralela a la recta. Y a esta paralela, pues le vamos a llamar, por ejemplo, S. Bien, una vez que tenemos la recta paralela a R trazada por el vértice del cono, vamos a hallar las intersecciones tanto de las rectas R como la recta S con el plano de la base del cono, que serían este punto y este. Esos dos puntos los vamos a unir mediante una recta y esa recta lo que representa es la traza del plano definido por esas dos rectas, la traza de ese plano con el plano de la base. Si el plano de la base es un plano de proyección, pues será la traza horizontal. Si el plano de la base es un plano inclinado, pues será la recta intersección del plano formado por R y V con ese plano de la base. Este plano, esta es su traza, corta la base en estos dos puntos, que son aquellos por los que pasan las generatrices que produce ese plano como sección. Por tanto, simplemente ahora uniríamos cada uno de estos puntos de corte de la base con el vértice del cono, tendríamos una generatriz y aquí tendríamos la otra. Y esas dos generatrices son la sección que el plano que pasa por V produce en el cono. Evidentemente esas generatrices cortan a la recta R en los puntos de intersección buscados, es decir, en este punto y en este. Sería el punto de entrada y el punto de salida. Y eso sería el método para obtener la intersección de recta y cono. O sea que el proceso es, por el vértice del cono, hacer una paralela a la recta dada. Y así genero el plano por esas dos rectas definido por la recta R y el vértice del cono. Formo las rectas R y S. Esas dos rectas cortan al plano de la base en este punto y en este. Puntos que unidos definen la traza del plano con el plano de la base. Esa traza corta la base en este punto y en este, que son los que unidos con V definen las dos generatrices que el plano auxiliar que hemos tomado producen como sección en el cono. Esas generatrices cortan a la recta R en este punto y en este, que son los puntos de entrada y de salida. Realicemos ese proceso aquí en diédrica. Aquí en diédrica tenemos las proyecciones de un cono y las proyecciones de la recta. Y yo quiero hallar los puntos de intersección de esa recta con ese cono. Según hemos dicho, el proceso consistiría en trazar por el vértice del cono una paralela a la recta. Se recordará que lo que hacemos para hacer una paralela por un punto es, por la proyección vertical del punto, hacer una paralela a la proyección vertical de la recta y por la proyección horizontal del punto, una paralela a la proyección horizontal de la recta. De esta manera tenemos la recta que hemos llamado SS', que corresponde a la S del espacio que tenemos en el esquema de la izquierda. Y estas serían la SS'.
Una vez que tenemos eso, buscaríamos la intersección de cada una de estas rectas con el plano de la base, que en este caso es el plano horizontal. Vemos que R' corta aquí a la línea de tierra, por ese punto haremos una perpendicular a dicha línea de tierra y prolongaremos dicha perpendicular hasta cortar a R. Aquí hay que tener esa pequeña precaución de ver el corte con R, no equivocarnos, y si estamos hallando las trazas de R, pues buscar el corte con R. Ese sería la traza o intersección de la recta R con el plano de la base. Haríamos lo mismo con la recta S. Prolongaríamos, en este caso, la proyección vertical y prolongaríamos aquí la línea de tierra. Donde esa proyección vertical corta la línea de tierra, haríamos aquí una perpendicular a dicha línea de tierra y en el corte de esa perpendicular con la proyección horizontal prolongada tendríamos este punto, que lo vamos a marcar aquí con el signo de punto, que ese sería la otra intersección. Esta sería correspondiente a esta de aquí. Este punto corresponde a este y este punto corresponde a este. Una vez que tenemos esos dos puntos, los vamos a unir mediante una recta que representará, la vamos a hacer en un color diferente para entenderlo, uniremos esos dos puntos y esa será la traza del plano definido por la recta R y el vértice del cono. Esta la vamos a prolongar aquí. Esa traza correspondería aquí a esta recta que podemos marcar en ese mismo color, pues para que me quede una referencia de que corresponde a esa. Una vez que tenemos eso, sacaremos estos dos puntos, que son los de corte de las dos, digamos, de la traza con la circunferencia. Y la sección que ese plano produce en el cono son dos generatrices. Esta sería una, uniendo este punto con el vértice, y este sería el otro. Esas dos generatrices cortan a la proyección horizontal de la recta en los puntos de intersección buscados en proyección horizontal, que sería este uno y este otro. Una vez que tenemos esos dos puntos, no tenemos más que referir verticalmente a la proyección vertical de la recta, por uno y por otro, y hacer prolongación de estas perpendiculares a la línea de tierra hasta cortar a R', y tendríamos ahí las proyecciones verticales de los puntos de intersección. De modo que vamos a recortar estas líneas de referencia y tendremos aquí los dos puntos de intersección, que serían las proyecciones verticales de los puntos de entrada y de salida. Esos son los puntos de intersección de la recta y el cono. Podríamos estas proyecciones verticales de estos puntos haberlas obtenido también simplemente hallando la proyección vertical de cada generatriz. Voy a hacerlo solamente con una. Haría este punto, su proyección vertical está aquí, y ahora ese punto lo uniría con el vértice del cono. Y esta sería la proyección vertical de esa generatriz. Desde este punto referiría y tendría ese punto. Haciendo lo mismo con la otra, tendríamos el segundo. Esto no hace falta ya, puesto que lo habíamos obtenido anteriormente, pero a modo de verificación de nuestra precisión, también se podría haber hecho. Pueden aquí ocurrir algunas circunstancias. Por ejemplo, que al hacer la paralela de la recta S, esa intersección con el plano de la base se produzca fuera de los límites del dibujo. En cuyo caso, podemos hallar el plano definido por la recta R y el punto V, en vez de trazando esta paralela, uniendo el punto V con un punto cualquiera de la recta dada. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo en un color distinto para entenderlo. Vamos a coger y vamos a trazar una recta formada por el punto V y un punto cualquiera de la recta dada, por ejemplo, este punto. Esa recta es una recta del plano, formada por R y por V. Uniendo un punto de esta recta R con V, forma una recta del plano, del mismo plano que había definido anteriormente. De esa recta voy a prolongarla y voy a hallar su intersección con el plano de la base. Y esa intersección sería este punto de aquí. Sería este punto que vamos a marcar. Pues este punto, unido con el de corte de la recta R con el plano de la base, me define la misma traza que anteriormente habíamos obtenido. Y ya la fase final del proceso sería unir esos dos puntos, es decir, este con este, y eso me va a cortar en este punto y en este a la base del cono, y esos dos puntos unidos con V forman las generatrices, etcétera, etcétera. O sea que si al hacer la paralela este punto se nos sale del papel, o del dibujo, en fin, de donde estemos, del soporte en que estemos dibujando, pues en vez de hacer la paralela, para hallar el plano formado por R y por V, tomamos un punto cualquiera de la recta R y lo unimos con V. Esa recta de color azul intercepta el plano de la base en este punto. Y ese punto unido con este, que era el de corte de la recta R con el plano, definirá la traza del plano auxiliar con el plano de la base del cono.
Esa traza corta en este punto y en este a la base del cono, y esos dos puntos unidos con V forman las generatrices. ¿Qué otra posibilidad se puede producir? Pues se puede producir, por ejemplo, que incluso este punto se salga de los límites del dibujo. Y entonces lo que podemos hacer es tomar, en vez del plano de la base, el que nos han dado, tomar un plano horizontal a una cierta altura y hallar la sección que ese plano produce, que será una elipse, una circunferencia aquí, a una determinada altura. Y en vez de trabajar con este plano, trabajar con ese otro. Vamos a hacer en la parte de diédrica un esquema de ese proceso para que se vea el proceso aplicado a esta circunstancia. Hemos modificado los datos inclinando ligeramente la R' para que supongamos que se nos sale de los límites del papel, es decir, que ya la línea de tierra, la prolongación no es posible por las circunstancias que decíamos. Nosotros lo que podemos hacer, según hemos dicho, es trazar un plano auxiliar horizontal y tomar como base del cono, en vez de la base del horizontal de proyección, la de ese plano. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una horizontal de plano, pues por ejemplo, a esta altura. Y entonces ese sería el plano horizontal que vamos a tomar como base del cono. Entonces, si esa es la base del cono, la sección que ese plano produce en el mismo será una circunferencia de este diámetro. Por tanto, esa circunferencia, como está en un plano horizontal, se va a proyectar en verdadera magnitud. Entonces, digamos que la circunferencia sería esta. Esa circunferencia, ese es el radio y el diámetro de la misma, y la trasladaríamos aquí, y esa sería la proyección horizontal. Es como si ahora la base hubiera sido esta circunferencia, a esta altura. Y ahora ya el problema lo resolvemos de la misma manera que anteriormente, pero tomando este plano como plano de la base. Y entonces ya, como se puede ver, es simplemente referir donde la proyección, hacemos la traza de esa recta con este nuevo plano horizontal, donde esto corta aquí, referiríamos sobre la proyección horizontal de la recta, tendríamos aquí un punto, que sería la traza o intersección de esa recta con el plano este horizontal. A continuación haríamos una paralela a la recta por el punto. Para ello, por R' haríamos paralela por V' haríamos paralela a R', tendríamos aquí la que hemos llamado anteriormente S', y por V haríamos una paralela a R, y tendríamos aquí la que hemos llamado S. Estas son las que hemos llamado en la figura anterior, en la primera parte del proceso, lo que eran la S' y la S de la recta paralela. Esta era la S' y la S la teníamos aquí. Una vez que hemos obtenido esta S y esta S', pues vamos a prolongar y vamos a hallar la intersección de una y de otra con este plano. Prolongaríamos el plano horizontal, nos cortaría aquí en este punto la S', y ahora desde ese punto referiríamos a la S minúscula. Entonces haríamos una línea de referencia perpendicular a donde este corte referiríamos aquí y referiríamos sobre S. Ahora la intersección de esa recta con el nuevo plano de la base sería este punto. Una vez que tenemos esos dos puntos, uniríamos, como hemos hecho anteriormente, este punto con este otro, y esa sería la traza con el plano nuevo de la base. Entonces esto lo prolongaríamos y nos cortaría a la base del cono en los dos puntos que tenemos aquí a continuación, que sería este y este. Por esos puntos uniríamos el V con ellos para tener las generatrices, uniríamos este con este y este con este, y en su corte con R tendríamos ahí los dos puntos que en proyección horizontal constituyen los puntos de intersección, es decir, este de aquí y este de aquí, que son los puntos de entrada y de salida. Una vez que los tenemos aquí, referiríamos perpendicularmente sobre la proyección vertical de la línea de tierra, de la recta R, o sea, desde aquí haríamos perpendicular a la línea de tierra, y desde aquí también. Y prolongaríamos esas perpendiculares hasta cortar a la R', y tendríamos los mismos puntos que habíamos obtenido por el método anterior, pero ahora, en este caso, en que, digamos, se nos salía alguna de las intersecciones fuera de los límites del dibujo. Podría ser que incluso, como he dicho, la propia recta R, esta recta R que nos ha dado el enunciado, la propia recta R, su intersección con la base se saliera del papel. Entonces, este plano, la ventaja que tenemos es que lo podemos poner a la altura que queramos, con lo cual podemos, digamos, planificar el corte que se nos quede dentro de los límites del dibujo.
El proceso es, como se ha visto, idéntico al anterior, pero con la base en este plano. Son los dos métodos para circunstancias de este tipo. A continuación vamos a estudiar la obtención de planos tangentes a una superficie cónica sometidas a dos condiciones. En la parte izquierda vamos a exigir que los planos tangentes a este cono contengan el punto A. Y en la parte derecha vamos a exigir que los planos tangentes al cono sean paralelos a la recta R. Para que un plano sea tangente a un cono, lo será a lo largo de una de sus generatrices. Luego el plano contendrá el punto V, puesto que todas las generatrices pasan por V. Como el plano tangente que se pide aquí en la izquierda es el que pase por A, lo que tendremos que hacer será unir A con V mediante una recta y hallar a continuación la prolongación de esa recta hasta su corte con el plano de la base. Entonces esa recta va a pertenecer al plano tangente, puesto que si tiene que pasar por V y por A, pues contendrá la recta AV. Pasa por A por exigencia del enunciado y pasa por V porque todo plano tangente a un cono lo es a lo largo de una generatriz y por tanto esa generatriz contiene al punto V. Luego ese plano contiene al punto A y al punto V. Generamos así esta recta. A continuación hallaremos la intersección de esa recta con el plano de la base del cono. Y una vez que tenemos ese punto, no habría más que trazar desde él la tangente a la base del cono. Esta sería una tangente y esta sería la otra tangente. Cada tangente junto con la recta AV define un plano solución, es decir, que esta tangente la podemos prolongar y esta otra igualmente. Podemos prolongarla. Y entonces tendríamos aquí los dos planos, los formados por A y V y esta tangente, y el formado por A y V y la segunda tangente. Vamos a materializar aquí visualmente, digamos, un aspecto de terminación de cada plano, y aquí pues vamos a hacer el otro. Esos son los dos planos. ¿Cuáles serían las generatrices de contacto? Pues las generatrices de contacto de tangencia se obtendrían uniendo el punto de tangencia con V, en este caso, y uniendo el punto de tangencia con V en el otro. Y esos son los planos tangentes a una superficie cónica, de modo que ambos planos pasen por el punto A. El problema tiene dos soluciones. La parte derecha se piden planos tangentes paralelos a R, y el razonamiento es el mismo. Si el plano es tangente, lo es a lo largo de alguna generatriz. Las generatrices pasan por V, luego el plano tangente contiene al punto V. Si el plano ha de ser paralelo a R, sabemos que un plano es paralelo a una recta cuando contiene una paralela. Luego el proceso será simplemente trazar por el punto V una paralela a la recta R. Esa recta va a ser una recta del plano buscado. Luego ya aplicamos el mismo procedimiento anterior, prolongamos esa recta hasta hallar su intersección con el plano de la base, tendremos ahí un punto de intersección y desde ese punto realizaríamos las tangentes a la base del cono, de modo que cada tangente junto con la paralela que acabamos de trazar constituye un plano solución. Ahora simplemente estas líneas las alargaríamos como hemos hecho antes para materializar aquí el esquema espacial, y ahora ya pues hacemos una limitación del plano formado. Esto sería uno de los planos y este sería el otro. Las generatrices de contacto serían las que pasan por V, como lógicamente toda generatriz, y por el punto de tangencia. Es decir, que si dibujáramos las generatrices de contacto, igual que hemos hecho antes, o de tangencia, sería unir este punto con V y unir este punto con V. Y esos son los dos planos tangentes, el formado por esta recta paralela a R y por esta tangente. Y el otro sería el formado por esta recta paralela a R y la segunda tangente. Bien. Obsérvese que podría ocurrir que, como en el caso anterior hemos comentado, que este punto de intersección o este otro pudiera estar fuera de los límites del dibujo, en cuyo caso lo que haríamos sería lo que hemos hecho en la parte final anterior, que sería hacer un plano horizontal a la altura que se quiera y hallar la sección que ese plano produce, que sería una circunferencia de menor radio que la que tenemos aquí, y hallar todo el proceso, pero en vez de hallar la intersección con el plano de la base, hallar la intersección con el nuevo plano horizontal. Hacer las tangentes a esa sección y ya cada tangente junto con la recta AV en este caso o junto con esta otra paralela en este caso, pues definiría el plano tangente. Esto tiene una aplicación, si alguna vez ampliáis estudios de geometría descriptiva, esto tiene una aplicación a el estudio de sombras, porque podemos suponer que este punto es un foco de luz y queremos hallar la sombra propia arrojada de este cono. Y entonces, en realidad, el problema de sombras es un problema de trazado de planos tangentes. Este sería el rayo de luz, esta sería la intersección, esta tangente desde aquí hasta aquí, que lo vamos a marcar, digamos, más fuerte para que se vea,
Desde aquí hasta aquí sería la sombra arrojada del cono, igualmente desde aquí a aquí. Y la sombra propia, es decir, la línea que separa la parte de luz de la parte de sombra, sería esta y esta, generatrices de contacto. Esto sería la sombra arrojada del cono y la parte izquierda de aquí, desde esta generatriz hacia acá, estaría iluminada y de aquí para acá en sombra. En este caso ocurriría lo mismo. La sombra arrojada, en este caso, sería sombra arrojada con luz paralela. Estos serían los rayos de luz, la dirección de los rayos de luz. Y ahora lo mismo. Tendríamos aquí las dos generatrices de sombra propia, que serían esta y esta, que son las de generatrices de tangencia del plano tangente con la superficie cónica.